Si ya en mis últimos vídeos indicaba que estos mensajes que yo doy son para personas valientes, lo que traigo hoy es para personas súper valientes y capaces de enfrentar la realidad. Últimamente sabéis que estoy estudiando mucho sobre desarrollo personal, autoconocimiento, ingeniería social, cábala, religiones y un largo etcétera, pues porque tengo esa suerte de poder estudiar a fondo conceptos que hoy día son más que necesarios para nuestra supervivencia. Mirad, últimamente en lo que estoy más enfocado es en estudiar la Agenda 2030. La Agenda 2030 se compone de 17 objetivos y 169 metas. Uno de sus objetivos es en referencia a la mujer, a la igualdad de la mujer. No voy a enfocarme en esta agenda porque no soy un experto en poder explicarla, pero esto, el haberla estudiado a fondo, me ha hecho llegar a una reflexión y a una conclusión que es lo que quiero transmitir para mejorar la vida de los hombres y de las mujeres. Y es que mientras en todos estos años he estado estudiando todos estos temas, me he encontrado que hay como un pequeño ápice, una pequeña parte de la historia que es muy difícil de encontrar información en internet, casi imposible, porque yo he intentado rescatarla y no la encuentro, pero me la he encontrado ya en varias ocasiones. La primera vez que me la encontré no me dio mucha curiosidad porque, bueno, lo vi como algo pasajero, el internet está lleno de todo. La segunda ya presté un poco más de atención, pero la tercera, que ha sido, no llegará ni al mes, sí presté más atención, puesto que guarda relación con lo que dice la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 puede parecernos más importante o menos, pero le pasa un poco como a la Constitución española. Cuando yo estuve opositando y la estudié, me di cuenta que eso debería de haber sido una asignatura que estuviera implementada en todos los colegios por la importancia que tiene. A la Agenda 2030 le sucede lo mismo. Es una realidad que está aquí y viene a implantarse. De hecho, ya se está implantando. Entonces, todos deberíamos de conocerla, para bien o para mal. Puedes estar más de acuerdo o menos, pero es importantísimo que todos tuviésemos ese conocimiento. Una vez dicho esto, y no soy experto en Agenda 2030, quiero explicar el concepto que hoy vengo a traer a conocimiento. Mirad, la historia o la pequeña parte de la historia que he podido estudiar es la siguiente. Hubo un tiempo en el que las mujeres gobernaban, las mujeres mandaban, las mujeres eran como dioses y los hombres éramos esclavos, totalmente. Lo que sucede en esta pequeña historia, y por resumir, es que durante muy poco tiempo las mujeres dejaron a los hombres sin sexo, pero aquello se alargó un poco. Entonces los hombres como que despertaron o dijeron, ¿qué hacemos aquí siendo esclavos de personas que ya no nos dan cariño, no nos dan calor y mucho menos nos dan sexo? Pues bien, estos hombres decidieron marcharse. Decidieron abandonar el territorio en el que vivían, efectivamente, con sus mujeres allí, no se llevaron a ninguna y se fueron solos. Esto, aunque pueda parecer, y haya poca información al respecto, aunque pueda parecer mentira, no lo es. Esto se está repitiendo. Lo que pasa es que se está repitiendo no tanto en un plano material, sino en un plano tan abstracto que no somos capaces de verlo y no nos da capacidad de actuación. Pero esto ya está sucediendo, esto ya existe. De hecho, se puede investigar que está el movimiento MGTOW, hombres que siguen su propio camino. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se está repitiendo la historia, que las mujeres tienen a los hombres como si fueran esclavos y para colmo de los colmos les han retirado el sexo. Esto conlleva a que el hombre se retire y también, esto es comprobable, los hombres se están retirando. Lo que pasa es que al no verlo de una manera tan física no surge un impacto grande en nosotros. Pero aparte del movimiento MGTOW, hombres que siguen su propio camino, son hombres que se retiran de la perspectiva de tener una mujer a su lado. Hombres que no quieren saber nada ya de las mujeres. Claro, esto viene porque las mujeres, pues este tema de empoderarlas se ha llevado un poco más lejos de la cuenta. De hecho,
en la Agenda 2030, que es donde yo estoy sacando estas conclusiones, hay un punto solo dedicado a ellas, pero no solo eso, sino que cuando hablan de niñas, se refieren a niñas entre unos 15 y 45 años. Es decir, las conclusiones a las que yo llego cuando esto se repite en varias ocasiones, demasiadas diría yo, es que están tratando a la mujer como si fuera una menor de edad. Es decir, una niña entre 15 y 45, el concepto me parece cuanto menos poco realista, porque no es lo mismo una niña de 15, 18 o 20 años que una mujer de 35 o 40. Considerar a una mujer de 35 o 40 una niña en un escrito tan importante que se está implantando a nivel mundial, cuanto menos hay que prestarle atención. Ya puede parecer más correcto o menos, pero despertó mis alarmas. De ahí vienen las conclusiones que estoy dando a entender aquí. Mirad, esto no es una conclusión mía o algo que no esté a la luz. Sí lo está. Lo que pasa es que lo está, digamos, en primado negativo. Primado negativo, para que no sepa quién es que nos dice la realidad en la cara, pero de una manera tan evidente que pasa desapercibida. Como puede ser primado negativo la película del show de Truman, la película de Avatar, Los Simpson también dan mucha información en primado negativo. Es decir, hay demasiadas películas, Matrix, por ejemplo, que será más conocida para todo el que esté escuchando. Primado negativo, como digo, nos hace ver lo que se nos viene encima, pero de una manera tan al descubierto que pasa desapercibido. Pues bueno, esto del empoderamiento de la mujer, esto del feminismo, también ha venido con ciertos aspectos de primado negativo. El primero de ellos que yo podría destacar, que se escucha mucho y lo he visto mucho en demasiados podcasts, en demasiada información, por ejemplo, es el color violeta que ellos utilizan. El color violeta está relacionado con la realeza. Esto solamente es un dato, podría dar muchísimos más, pero por no alargar. Cuando el feminismo utiliza el propio color violeta para defenderse, pues ya deja muy claro que todo lo anterior que he contado sobre que las mujeres van a gobernar el mundo y los hombres vamos a ser esclavos hasta el punto de retirarnos porque ellas retiran el sexo a los hombres, está sucediendo y va a suceder. Es que ya es un hecho que personas muy jóvenes no quieren tener cuentas ni relaciones con las mujeres. Claro, las mujeres como son más emocionales, pues están absorbiendo este discurso muy bien, pero el hombre, al ser más lógico, no lo está absorbiendo bien. Lo que está haciendo es lo que ya he mencionado, repetir la historia. Hubo un pequeño tramo de la historia en las que las mujeres gobernaron el mundo y los hombres eran sus esclavos. No pasó nada hasta que no llegaron al punto de retirarle el sexo a los hombres, cuando ellos cogieron y se retiraron. Se fueron a otras ciudades, a otras poblaciones, y claro, evidentemente podréis imaginar qué es lo que pasó después. La mujer empezó a desaparecer hasta el punto en que tuvieron que huir de esas ciudades abandonadas en busca de los hombres. Todo esto no lo digo para dar una opinión más buena o más mala, lo digo para que seamos conscientes de lo que está pasando. Y para bien o para mal, la Agenda 2030, nos guste más o nos guste menos, yo creo, bajo mi punto de vista, y sé que esto va a chocar un poco en todos los que saben mucho más que yo, pero creo que la Agenda 2030 es una buena opción. Creo que, y sé que ha venido para quedarse, posiblemente sea la salida a este caos que estamos viviendo. Tanto los jóvenes como los mayores estamos sufriendo los males, o como se podría decir de otra manera, los perjuicios que esto nos está trayendo. Porque defiende tanto a la mujer y habla tanto de la no violencia hacia ella, que en ningún caso yo estoy en contra. Efectivamente, la violencia no hay que ejercerla sobre nadie, ya sea hombre o mujer, pero pasa lo siguiente, que se lo ha llevado a un punto tan extremo que si lo analizamos bien, el propio acto sexual,
el propio acto que realizan hombres y mujeres en la intimidad tiene un poco de violencia. Es decir, yo no conozco el sexo sin un poco de violencia. Yo no sé los que me están escuchando de qué manera tendrán relaciones sexuales, pero siempre hay un poco de violencia implícito en el sexo. Entonces esto, como digo, me hace pensar y me lleva a conclusiones de que efectivamente al hombre se le va a retirar el sexo y se le va a utilizar cuanto menos como servidor. De hecho, en la propia Agenda 2030 me he quedado con las ganas de que se hable del hombre. Perdón, no se habla del hombre, no se habla de los derechos del hombre. Se habla de los niños, se habla de las mujeres, se habla de las personas vulnerables, pero en ningún caso he podido encontrar algo más largo que un párrafo que favorezca al hombre, que hable bien de él, que lo ponga sobre el pedestal que merece, porque las mujeres solo aprecian a los hombres cuando están en un pedestal. Es decir, a la mujer le gusta, le da comodidad que su hombre sea más alto que él, que su hombre gane más que él. Entonces, si eliminamos al hombre de la ecuación y de ese pedestal sin darnos cuenta, y esto va dirigido más a las mujeres, lo que va a desaparecer no es el hombre. El hombre tiene capacidad de sobrevivir. Hay estudios que lo demuestran. Hay estudios donde han dejado a mujeres solas en islas apartadas y no han podido sobrevivir. De hecho, por ir un poco más lejos, no sé si esto se puede decir, pero hasta entre ellas tenían la necesidad de comerse. Cuando en las sociedades donde apartaron a hombres y los dejaron a su libre albedrío, se dedicaron a construir sociedades. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. No deberíamos de dejar que estas distancias o estas nuevas ideas separen tanto al hombre de la mujer. Este mensaje lo doy ya no solo desde la conclusión, ya lo doy desde el conocimiento, porque he estudiado muy en profundidad todo lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, de la misma manera que yo recibo ayuda de todas las personas que tienen conocimientos y los transmiten a través de vídeos y de podcasts que son muy difíciles de encontrar en la literatura, pues bueno, me he visto obligado a dar esta información pues para todo aquel que todavía tenga dudas o tenga esa cosilla de qué es lo que está pasando, qué es lo que no veo, qué es lo que se me escapa, pero aquí algo no cuadra. Muchas gracias por vuestra atención y espero que lo aprovechéis el mensaje. Un saludo a todos. Hasta la próxima.